tus compañeros, por favor. Sí, ya les mandé, seguramente. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de TBC osteoarticular. Bueno, ¿cuáles son las competencias que tienen que conocer como estudiantes de medicina y futuros médicos? Reconoce, conceptualiza lo que es la TBC osteoarticular, conoce la semiología, brinda atención inicial, reconoce un paciente con mal de POT y la diferencia o hace el diagnóstico diferencial con otras patologías, utiliza los exámenes auxiliares en forma adecuada, practica los principios de bioseguridad y también se encarga de la relación médico-paciente. Conoce el protocolo y la necesidad de derivar al especialista en caso de TBC osteoarticular. El objetivo es que sepan conceptualizar la TBC osteoarticular, conocer sus principales mecanismos, síntomas, signos y reconocer la diferencia entre un paciente con TBC osteoarticular de algunas otras patologías que pueden tener semiología similar, así como realizar un adecuado manejo de esta patología. La motivación sigue siendo que la TBC, pese a que es en lo que es TBC osteoarticular, ha ido con el tiempo mejorando el tratamiento, también la adherencia. Sin embargo, es una enfermedad que todavía es incapacitante y que a veces no se hace un diagnóstico a tiempo adecuado de TBC, por lo cual es muy necesario el tratamiento precoz que debe iniciar en el primer nivel y, de ser necesario, referirlo. La espondilitis tuberculosa es una forma de TBC extraarticular y constituye el 1.7% de los casos de tuberculosis. Constituye el 50% de los casos de tuberculosis esquelética. De estas constituye esta variante una mayor morbilidad. Generalmente el primer lugar al que acuden los pacientes, sobre todo de periferia, es justo el primer nivel de atención. Entonces, en cuanto al concepto, vamos a ver. Es una presentación de la tuberculosis extrapulmonar que afecta a la columna vertebral. Se causa por el Mycobacterium tuberculosis o tuberculae y se coloniza por bacteremia a partir de un foco primario. O sea, quiere decir de que va primero por vía hematógena, o sea, va por un lugar, ya sea lo que es el pulmón generalmente, y después recién se disemina. Puede ir por la vía también urogenital y también diseminarse a columna, que generalmente es el sitio donde se asienta. La histología ósea esponjosa precisamente le ayuda a que este Mycobacterium pueda desarrollarse mejor porque está constituido por un montón de trabéculas. Epidemiológicamente existe de que el primer país donde hay más TBC todavía sigue siendo Brasil. Entonces, y Perú se encuentra en el segundo lugar. A veces Perú arriba, a veces Brasil abajo, o sea, va por ahí las estadísticas y se van notificando. Entonces, después de eso siguen los demás países, el resto de países. Entonces, todavía tenemos unas características muy, pero muy enraizadas para lo que es TBC. Entonces, lo que estamos viendo es el mapa del MINSA de la tuberculosis en el 2017. Bueno, y como vemos, todavía Arequipa está en zona de mediano riesgo, alto riesgo. Y Lima, Ica, Cayali, Madre de Dios y Tacna están en muy alto riesgo. Otras zonas donde hay bajo riesgo, Amazonas, Piura, Pasco, Huancavelica, Prima, Ayacucho, Puno, todavía están considerados en la zona de bajo riesgo. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, de que la TBC pulmonar abarca el 85.4%, como vemos en el esquema. La extrapulmonar, 14.6%. Y de esta extrapulmonar 14.6%, vamos a dividirlo en peritoneal, meningio, articular, otros miliar, genitourinario, pleural y linfático, ¿no? Y de esto, a su vez, el óseo osteoarticular, el 8.5%, y así vemos de que los porcentajes, si bien es cierto, es mínimo, pero el problema es de que es bastante incapacitante. Entonces, en el Perú la TBC multidrogo resistente sigue siendo una amenaza.
a la DOTS, que es el tratamiento que últimamente se está haciendo, ¿no? El DOTS, el 2 Plus, que consiste precisamente en poder dar esta medicación a los pacientes con TBC, precisamente en su lugar o en el lugar donde están consignados, y el programa tiene que ir y verificar que el paciente tome sus medicamentos. Con la existencia de una quimioterapia eficaz, el fortalecimiento de la red de laboratorio permanente, prevención y experiencia adquirida, se estima que la incidencia de TBC multidroga resistente continúe descendente, todavía así como va desde el 2006 que fue inventado. O sea, inventado el programa DOTS. Etiopatogenia. Tenemos que el bacilo va a llegar por la arteria vertebral posterior, va a comprometer el disco vertebral, infecta el cuerpo vertebral, respeta generalmente la estructura posterior y forma abscesos. Entonces, puede ser, como les decía, foco pulmonar, genitourinario, vía hematógena, cuerpo vertebral o disco intervertebral, ¿no? Aquí tenemos un esquema de cómo está la vértebra comprometida, cómo hay una instrucción del disco comprometido. ¿Por qué? Porque sucede un colapso, ¿no? Estas trabéculas hacen precisamente que la diseminación del micobacterium sea bastante alta. Entonces, este micobacterium destruye todo lo que es el cuerpo óseo de esta vértebra y la va a colapsar. Al colapsarla, ¿qué va a hacer? Esta estructura ya no va a ser de la misma forma ni de la misma dureza que en este caso, y la extrusión del disco comprometido va a ser inminente, así como va a haber una extensión hacia la dura madre. Como pueden ver aquí, y va a lesionar también lo que es la dura madre. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en adelante, vamos a ver la columna cervical, puede dar un absceso retrofaringio. En columna dorsal va a las costillas y da absceso en esta zona. Columna lumbar, vaina del psoas. Atrás va compresión medular o radicular y paraplegias, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si este absceso se va hacia adelante, va a alterar estas estructuras. Si se va hacia atrás, va a ocasionar lesión de la médula y va a ocasionar paraplegias o parestesias al comienzo y luego plegias. Sobre otra cosa que les quería comentar, diagnosticar TBC en general es un poco difícil. No vamos a decir que es fácil, pero ante la sospecha de un paciente tenemos que hacer exámenes. Recuerdo que en el hospital, en el Centro Médico Pedro P. Díaz, un tiempo, cuando fui inclusive con mis alumnos antes del COVID, teníamos un paciente que fue a consulta. Y en la consulta el paciente nos decía, ¿saben qué? Siento de que estoy bajando de peso, era uno, ¿no? Bajo de peso. Que he bajado de peso, pero he bajado de peso el año pasado y no puedo recuperarlo. ¿Cuánto he bajado de peso, señor? 10 kilos. Yo siempre tenía más fuerza porque yo soy minero. Entonces, segundo, ¿no? Mina, bajo de peso. ¿Dónde trabaja, señor? Trabajo en las minas del Socavón de Puno. Bueno, también, ¿no? Ha comido, come. Antes comía bien, pero desde que me tuve que mudar a otra mina más lejos de mi casa, a mi esposa, mis hijos, ya no comía como antes, a veces comía, a veces no. Entonces también desnutrición, ¿no? Pum, se agrega también ese antecedente. Le preguntamos, ¿había personas que tosían cerca de usted o algo así? Bueno, había muchas, debe ser por el frío. Entonces, claro, nos daba un dato, pero no era un dato que yo le pudiese decir, ay, adelante, BC, porque también me dijo, no sé si tenían tuberculosis, pero igual se ponía, ¿no? Entonces, pero yo no toso, o sea, el paciente nos dice, yo no toso, como decir, cree que soy tuberculoso. Entonces, no se trata de eso, estamos preguntando los antecedentes. De repente, le digo, ya, señor, ¿cuál es la molestia? Me duele la columna, me duele en la zona, creo que no estoy manteniendo bien mi postura, tiendo a agacharme mucho. Entonces, con esa historia, los antecedentes son una buena parte, pero también el paciente que nos diga que le duele bastante la columna a nivel dorsal, sobre todo, y alto, en este caso, bueno, nada que pensar. Entonces, ¿le han pedido alguna vez radiografías? Se le preguntó. Y el señor me dijo de que no, que en los centros de salud que iba,
que allá en Puno hay centros de salud, generalmente van los pacientes ahí primero, ningún médico le había pedido una radiografía. Solamente le habían dado diclofenaco y orfenadrina y nada más. Y a veces doloneurobión. Es una marca comercial que es diclofenaco más complejo B o vitamina B. Entonces, ven de que no se está haciendo el enfoque adecuado, no se ha hecho el enfoque adecuado. Entonces, el paciente ha estado casi un año sin radiografía. Ya, le pedí radiografía, ¿qué le pedí? Le pedí rayos X, ¿no? Porque es cierto, no vamos a hacer. Y le empecé a pedir algo que es gratuito. O sea, ¿cuál es gratuito? La muestra de beca en foto 1 y 2, ¿no? Que eso es gratuito. Así como el cultivo de esta. También le dije de que puede ir, bueno, tomarlo ahí en el Pedropedía, eso también en la posta, no le van a cobrar, ¿no? Y en el Pedropedía el costo también era mínimo. Después le pedí una radiografía pulmonar, de todas formas, por los antecedentes, baja de peso. También con la baja de peso, en mi momento yo sospeché no solamente de TBC, yo quería hacer el diagnóstico diferencial con un cáncer, un CA. Entonces podría ser un CA, ¿por qué? Porque el CA con la TBC hacen que los pacientes bajen de peso, más el antecedente de dolor puede ser o un dolor metastásico o también que pulmonar, ¿no? Entonces recordemos que las tasas de CA generalmente van prostático, pulmonar y mamario, ¿no? Entonces nos basamos en epidemiología y ayudamos con eso para enfocar nuestro diagnóstico y tratamiento. Le pedí todo eso. Todavía no le pedí resonancia porque dije, le voy a esperar de que traiga y de acuerdo a eso nosotros vemos si le pido tomografía o resonancia. Y mientras tanto le di para el dolor, mientras tanto, y que me traiga los exámenes. La cuestión es que el paciente no regresó hasta después de, ¿qué será? Pues 8 meses. Después de 8 meses justo lo encuentro, pero ya no había bajado solo 10 kilos, había bajado 30 kilos y venía a curación. Entonces yo dije, curación, ¿qué ha pasado? Entonces cuando veo, resulta que el paciente había regresado a Puno porque le habían dicho que regrese al trabajo, pese a que era bien informal, y al final no se llegó a tomar todos los exámenes, pero sí se tomó para el dolor. Y como algunos medicamentos que ofrecemos nosotros son tan buenos, efectivos, o las combinaciones, entonces los pacientes se sienten pues hasta que pueden volar, creo. Y simplemente no se hizo los exámenes, pero regresó y me comentó que había regresado al hospital Goyeneche en este caso, porque empezó a sentir como una tumoración a nivel de la axila, pero hacia abajo, será pues 2 centímetros abajo de la axila derecha, y eso ya le parecía extraño, entonces pensaba que era algún tumor, por eso es de que fue al hospital Goyeneche primero, más lo que a veces el Pedro pedía estamos por turnos, ¿no? Entonces llegó y que en ese lugar dijeron, ah, ya, parece un absceso, vamos a drenar, o sea, lo dijeron pues tranquilamente, y a veces el que a veces atiende pues al residente y el interno, ¿no? Entonces, simplemente pensó que era el absceso, no preguntó antecedentes más y le hizo una pequeña incisión en emergencia. Cuando le hace la incisión en emergencia, sale un material, pero no es un material purulento franco como lo conocemos, sino imagínense como si hubiesen triturado quinoa, algo así, ya no tenía muy mal olor, pero algo así, y más blanquecino, grisáceo. Entonces le dijeron, ¿qué es esto? O sea, es distinto, ¿no? No es un absceso tal cual. A eso se le llama absceso frío, porque cuando lo tocaron tampoco era caliente, no era ni caliente, ni había rubor, ni turgencia, ni nada. Entonces tomaron muestra y tomaron otros exámenes y ahí vieron que era TBC. ¿Qué había sucedido con el señor? Resulta de que había tenido todo el proceso que dijimos, se había ido a columna dorsal, había hecho el absceso en costillas y ya pues estaba lesionando. Fue a la curación, le curamos, le dije si estaba tomando su medicación para lo que es TBC, dijo que sí, que había renunciado a lo de la mina hasta que se mejore
y que sí efectivamente había bajado de peso. Entonces le dio también una dieta hiperproteica, ¿no? Para que pueda mejorar. Fisiopatológicamente hay destrucción ósea, conduce a colapso vertebral, canal espinal es reducido por abscesos, compresión de la médula espinal, se produce fibrosis y calcificación del tejido tuberculoso granulomatoso y la osificación se produce por anquilosis. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente una fractura, cuando existe, ¿qué sucede? Sucede reparación o foco primario y luego va a haber un foco secundario y finalmente la remodelación. Va a haber un callo óseo que va a ir progresando con el tiempo hasta que en un año se remodele. Sin embargo, acá no. Acá se fractura la vértebra por lesión, se calcifica o se fibrosa, sucede esta osificación, pero pegándose la vértebra a la otra. A eso se denomina una anquilosis. Fisiopatológicamente vamos a tener un émbolo bacteriano, va a ir al tejido conjuntivo intraóseo, va a formar un folículo de Koster, se va al tubérculo miliar y hay dos partes que puede hacer granulomatoso o calcificado. Entonces, ¿cuándo se vuelve granulomatoso y cuándo se calcifica? Recordemos que el paciente de TBC generalmente es inmunodeprimido, pero puede darle a uno que otro paciente inmunocompetente que ha tenido reacciones o situaciones adversas. Entonces, el granuloma generalmente se da en un paciente que es inmunocompetente y la calcificación en un paciente inmunocomprometido, ¿no? Que tiene además HIV o alguna otra patología. Entonces, la fórmula granulomatosa es la productiva, ¿no? Busca todavía pelear para poder irse contra la enfermedad. La forma gaseosa es exudativa, forma abscesos fríos, cavitaciones y puede haber fístulas a su vez, ¿no? Entonces, lo que el señor, aparte, ¿qué hizo? O sea, recordemos de que hizo primero que hizo un dolor, perdón, después de eso hizo una tumoración, que es un absceso frío, y después hizo una fístula. ¿Por qué? Porque un absceso, entre comillas, normal, si lo podemos decir de esta forma, o un absceso caliente, uno lo drena, lo cura, pasan un par de días así con antibiótico y curaciones, y que le han dejado su dren laminar, y va a ir cerrándose, va a mejorar, le van a poner un punto y se acabó. Aquí no, aquí va a haber una fístula. Una fístula es un pasaje de un lugar, este, un lugar que se encuentra del cuerpo hacia la piel generalmente. En este caso, porque también puede haber fístula arteriovenosa, ¿no? En otro órgano, pero es una comunicación patológica entre dos sistemas distintos, ¿no? En este caso sería una fístula oseocutánea, que se va desde del arco costal a la piel. La TBC es un proceso lítico con poca tendencia a neoformación ósea. La reparación es por anquilosis fibrosa y hay un tejido fibroso gris. El cuadro depende de etapa de enfermedad, localización, presencia o no de complicaciones, tales como déficit neurológico, absceso, fístula, y la duración media de los síntomas reportados en el momento del diagnóstico, generalmente de 3 a 4 meses. Hablemos del mal de Pot. El mal de Pot generalmente se da por un contagio interpersonal, vía aérea y colonización por bacteriemia por el complejo pulmonar primario, más frecuentemente en niños de 2 a 5 años de edad, en columna dorsal, seguido por lumbar, rara segmento cervical. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una cifoescoliosis severa, ¿no? Severa, con un colapso a nivel de lo que es columna vertebral. También aquí. Cuadro clínico. Va a haber una alteración de carácter del niño, cambio de actitud. Al caminar se evidencia una lordosis. A veces se agarra la cabeza cuando hay compromiso de columna cervical. Disminución pontoestatural. Va a haber dolor, síntomas neurológicos. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con los tumores, fracturas patológicas, cifosis, escoliosis idiopáticas o posturales, ¿no? Justo el día de ayer tuvimos en consulta con mis alumnos un paciente con una cifoescoliosis moderada severa, siendo un joven de 12 años, un adolescente. Entonces, sí, ha venido a consulta, pero no se olviden que el examen físico de columna vertebral, sobre todo, se hace descubierto,
y más aún si el paciente consulta por problemas posturales. La TBC de cadera es más frecuente en niños de 13 a 12 años. Hay una destrucción que a veces es tan grave que puede producir luxaciones patológicas. El cuadro es dolor, claudicación, actitud antálgica, flexión de la cadera. El diagnóstico diferencial es enfermedad de Pertes y artritis séptica fundamentalmente. La TBC de rodilla. La TBC de rodilla va a haber un gran aumento, se le conoce también como un tumor blanco, pero en realidad no es tumor, pero así se le conoce. Hay un cuadro clínico, va a haber dolor, deformidad, claudicación, rigidez, actitud de flexión y pie equino, crujido articular y atrofia. Hay que descartar con osteoartritis piógena, articulación de Charcot, tumores y sinovitis nodular, que pueden dar estos síntomas a su vez. ¿Cómo descartamos? Rayos X, resonancia, y en este caso, por ejemplo, de la osteoartritis piógena, hacemos una artrocentesis. Entonces, tenemos la tuberculosis en columna vertebral, denominada mal de Pot, puede causar aljibas, abscesos fríos, dolor, rigidez de columna, dificultad para la deambulación, fiebre, malestar, pérdida de peso, es el indicador de TBC activa también que puede ser en otros órganos. La TBC en la rodilla causa dolor e inflamación, no se reconoce destrucción articular en algunos casos, y la tuberculosis de cadera afecta la cabeza del fémur y produce dolor, claudicación. Ahora, de estas patologías no es muy frecuente ver TBC de rodilla ni de cadera, por si acaso, pero si se les pasa, ese es un real problema. Recuerdo cuando una vez viajé a Suiza para una capacitación, bueno, a un stage, me quedé un mes allá para poder hacer traumatología también. Y en ese momento, nosotros, como ustedes, ahora estamos estudiando TBC. Yo en ese momento era residente de traumatología y ya habíamos atendido en mi hospital, en el Honorio Delgado, donde estudié la residencia, pacientes con TBC. Ya había visto TBC rodilla, ya había visto mal de Pot, ya había visto casos incipientes. Entonces, incluso conocí paciente con espina ventosa, que es la TBC a nivel de falange. Entonces, conocía acerca del caso. Vemos aquí, bueno, vemos aquí, por ejemplo, que un momentito. Vemos por aquí, por ejemplo, que allá en ese país no tienen mucha información a lo que sea TBC, sobre todo, imagínense la TBC de rodilla, que es poco frecuente. Entonces, analizamos dos casos clínicos en uno de nuestros conversatorios. Uno de los casos clínicos era que un doctor en ese rato, que es de columna, pasó pues solamente hizo la revisión del caso y colocó las placas de rayos X y la resonancia. Y dijo, ¿qué es lo que tiene el paciente? Le preguntó a todos, sobre todo a los residentes, a los asistentes, dijo que todavía no pregunten. Entonces yo respondí, pues pensando que todos íbamos a responder en coro, como pasaba en el Hospital General, tiene mal de Pot, así. Entonces me dijo, ¿qué? Y nadie más respondió, o sea, yo fui la única que dijo mal de Pot y los demás no sabían. Entonces todos dijeron, ¿qué mal de Pot? O sea, los residentes que ya eran, es de R5, o sea, en 5 años ellos traumatología y ortopedia. Entonces todos me miraron, así que, y entonces el doctor me dijo, ¿por qué mal de Pot? Y ahí le dije, bueno, por destrucción, porque vemos colapso, porque vemos anquilosis, por el tiempo de enfermedad, por los antecedentes del paciente. Entonces todo dijo, efectivamente es mal de Pot. ¿Y por qué no sabe usted? Le preguntó el residente. Y el otro residente, que era del país, ¿no? Suizo, le dijo, porque nunca en mi vida he escuchado ese tema. Por ahí tal vez en algún momento. Entonces, otro día también en sala de operaciones entramos un paciente que se sospechaba que tenía una osteomielitis y antecedente de artritis séptica en rodilla. Y cuando yo entré a esa operación con otros colegas, pero obviamente yo no de principal, yo dije, este es tuberculosis de rodilla, le dije.
Me dijo, ¿qué? Me dijo, o sea, me dijeron, ¿qué? Eso no existe acá. Dije, sí, sí es. Le dije, sí, sí es. ¿Por qué? Porque cuando vi solo la radiografía ya parecía que era un TBC por lo del tumor blanco, ¿no? Entonces entraron, operamos y era pues en el cultivo salió TBC, Mycobacterium tuberculosis. Entonces, lo que hicieron, en este caso la tuberculosis de la rodilla, fue hacer una limpieza y colocaron una prótesis de revisión, que significa reemplazaron todo esto de la parte de lo que es el cartílago, la parte ósea, el componente femoral y el componente tibial, la rótula también, porque, pero habían colocado una prótesis de revisión, perdón, una prótesis medicada espaciadora. ¿Qué significa? Cuando un paciente tiene alguna infección o algún proceso tipo tuberculosis o tipo infeccioso, no se puede colocar una prótesis definitiva como hacemos con los pacientes con coxartrosis y hacemos con los pacientes con gonartrosis de cuarto grado, ¿no? Ahí colocamos prótesis que son antibioticadas, espaciadoras, para que después el espacio ya limpio, lo más limpio posible, recién le podamos colocar una prótesis definitiva. La tuberculosis de cadera afecta a cabeza de fémur, produce dolor y claudicación. Entonces hay un compromiso del estado general del paciente, diente decaído y pérdida de apetito, peso, se acompaña de fiebre vespertina. El dolor de espalda es el síntoma inicial y más común. Presenta también, por lo general, ha tenido dolor dorsal durante semanas antes de la presentación y el dolor puede tener un componente neuropático, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que es el mal de Pot. Recordar, tenemos cervical, dorsal, lumbar y lumbosacro, ¿no? Generalmente, pese a que el paciente refiere lumbalgia, el, el lugar donde más se afecta la columna es en dorsal. Recordar que generalmente es altura de D10. Manifestaciones clínicas. Tenemos triadas. La triada inicial, la triada intermedia y la triada final. Vemos dolor, impotencia funcional, contractura. La intermedia, posición viciosa, atrofia, tumefación de partes blandas. Síntoma tardío, absceso frío, fístulas, deformaciones, rigideces, acortamientos y parálisis. Vemos aquí un paciente con mal de Pot. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Vemos que tenemos que pedir hemograma, BCG, que va a estar elevado, el PPD, estudio de líquido sinovial, biopsia ósea sinovial, baciloscopía y cultivo. Diagnósticos imagenológicos, rayos X de tórax, rayos X del segmento comprometido, tomografía y resonancia cuando lo requiera. Radiográficamente, la osteopenia es la manifestación radiográfica más precoz, pero al mismo tiempo la menos sensible, la menos específica, porque no, o sea, hay un montón de pacientes viendo radiografías, también que hemos visto con los alumnos en general, pues se ve osteopenia en un montón de pacientes, entonces va a ser más difícil de hacer diagnóstico precoz de esa forma. Pero lo que sí nos puede manifestar es que vemos osteopenia en un paciente de 20 años, eso sí es raro. Pinzamiento articular, imágenes en mordisco de ratón, invasión ósea sinovial, produce muescas, sobre todo en húmeros, se conocen como caries secas de Volmann. En columna vertebral, destrucción de cuerpos vertebrales con contraste de imágenes radiolúcidas, y en huesos diaficiarios podemos ver la imagen de la espina ventosa tuberculosa, que se debe a una reacción perióstica subyacente. Vamos a ver que el hueso, en este caso diaficiario, va a ensancharse y va a tener esa forma. Vemos, por ejemplo, un aspecto pseudotumoral del mal de Pot con colapso, con anquilosis. Vemos la escoliosis también, miren este colapso. O sea, puede haber una escoliosis, pero si esta vértebra se mete en otra, sospechemos, o sea, puede ser mal de Pot, destrucción. Acá también colapso, destrucción de la vértebra. Espina ventosa, miren cómo está inflamado este dedo. Luego la muesca o la caries de Volmann, que la vemos aquí en el número. Ahora, dirán, doctora, pero estas fotos están no tan de mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, esta de la cadera y esta del húmero.
¿Por qué? Porque es que estas patologías, sobre todo a nivel de húmero y de cadera, son, como les digo, es difícil de verlas porque es poco frecuente, pero como les dije, si les da, pues tenemos que estar pendientes para poder diagnosticarlas. Tratamiento, hacemos el esquema 1 que dura de 12 meses a 9 meses. Generalmente sugieren un año. Estrés HRZE. Y después la siguiente fase es de 6 a 9 meses HR. Entonces, ¿qué son estos números, estos fármacos? El 3 va a indicar cuántos meses va a ser, o el 6 y 9, y es primera fase y la siguiente fase. Vamos a ver de que la H es isoniazida, R rifampicina, E etambutol, Z pilacinamida, S streptomicina. Recordar dosis diaria, dosis máxima y la presentación. Esto tienen que saber. ¿Por qué tienen que saber esto? Sobre todo la dosis máxima y dosis diaria. Vemos que hay pacientes que tienen problemas a nivel auditivo por alteración en las dosis que pueden dar, ¿no? ¿Qué sucede? A veces por profilaxis se tiene que dar a los pequeños también el tratamiento, ¿no? Entonces, al no saber las dosis diarias y el máximo que se puede dar, se puede ocasionar que exista más dosis de lo que recomienda el paciente. Entonces, tienen que conocer. En cuanto al manejo, tenemos el tratamiento ortopédico y también tenemos el tratamiento quirúrgico. El ortopédico va a ser la inmovilización. Entonces, y uso de corsé. Puede haber distintos tipos de corsé que nosotros podemos hacer, ya sea con yeso o ya sea ortopédicos, para que podamos tratar a nuestro paciente. En caso de fístula y absceso, sobre todo en pacientes que padecen de síntomas de compresión, vamos a tener precaución con ellos y darle el tratamiento quirúrgico. Pero el tiempo del tratamiento quirúrgico no es al comienzo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el médico, por ejemplo, serum, dice, ay, tiene un mal de pot, ya, lo voy a derivar, y boom, lo deriva. No, es distinto. O sea, si se les pregunta a ustedes en un caso clínico, apenas detectan un paciente con TBC osteoarticular, o mal de pot también, y si fuese el caso que es lo más frecuente, o sea, no lo van a derivar en primera, o sea, del comienzo. Lo que tienen que hacer es verificar el diagnóstico, verificar que no haya compromiso de otro órgano, o si lo hay, que generalmente es de pulmón o genitourinario, generalmente también pulmón, entonces darle tratamiento, iniciar el esquema antituberculoso y verificar que sí se está siguiendo. Una vez que ya está instalado el tratamiento y que le están siguiendo al paciente, pueden referirlo recién para que el ortopedista tenga conocimiento de que existe. Entonces, tampoco se van a demorar años, pero sí ya tienen que, podrían demorarse un par de meses, un mes, perdón, no un par, un mes, le empiezan a dar tratamiento y lo derivan. ¿Por qué? Porque en el centro de mayor complejidad va a preguntar el doctor, ¿se encuentra en el tratamiento? ¿Se encuentra en el programa? Sí, allá, entonces saca su cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de la operación hasta que el paciente fue detectado y tiene tratamiento? Tiene que haber pasado la primera fase. Si ha pasado la primera fase, recién. Pero mientras tanto, el traumatólogo puede ver e iniciar ya con los otros exámenes que no hay en periferia. Por eso es muy importante que le dosen al tratamiento del paciente y lo refieran. Va a haber el drenaje de abscesos, sinovectomía, osteotomía. Puede haber una artrodesis con una fijación interna, la cual de preferencia se realiza cuando haya pasado este periodo, ¿no? Invasivo, la vesícula normal, mejor estado del paciente y buen soporte medicamentoso. Entonces, la artrodesis puede ser con tornillos canulados y dos varillas. Antes se utilizaba la técnica de Luque, ahora tenemos tornillos transpediculados. ¿Cuáles son las conclusiones? El agente etiológico de la TBC osteoarticular es el Mycobacterium tuberculoso, generalmente. La incidencia en TBC es de 9, osteoarticular es 9.8%. Las manifestaciones clínicas van de acuerdo al segmento afectado. Dolor, actitud antálgica, claudicación, deformidad, rigidez, acortamiento, déficit neurológico. El diagnóstico se realiza mediante los antecedentes, cuadro clínico, examen laboratorial, imagenológico y se agrega la placa de tórax. El tratamiento puede ser ortopédico o quirúrgico, pero depende del tiempo de evolución y tiende a ser más invasivo. Entre lo diagnostiquen más tarde, más invasivo el cuadro. Los tips, preguntamos siempre por los antecedentes y si ha habido familiar o algún contacto.
realizar adecuado examen físico de columna sin camisa y la marcha sin zapatos. Pedir una radiografía frente a la sospecha no solo de ese segmento, sino también de los pulmones. Vemos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente con dorsalgia o lumbalgia crónica, antecedentes de TBC osteocrónica. Si dice que no, nos vamos de frente a rayos X. Si no hay signos de TBC, pero tiene esta lumbalgia, puede ser una hernia. Entonces le vamos a solicitar una resonancia de columna vertebral y aquí vamos a ver si es un diagnóstico diferente a TBC o tiene TBC osteoarticular. Entonces, acá si tiene tos crónicas, sí, BK, le pedimos 1, 2, 3, inclusive 3 muestras. Si sale positivo, ya es TBC pulmonar, le damos su tratamiento y aquí posiblemente con esto vamos a pedir también una resonancia. Si por ejemplo por aquí sale negativo, vamos a pedirle también su radiografía. Si no tiene signos, cultivo, y si el cultivo es positivo, lo mismo. Si es negativo, casi poco probable. Si es signo radiográfico compatible, también TBC. Radiografía con caso compatible o lo mismo, ¿no? Vamos a solicitar una resonancia y también ambos van a ir al tratamiento antituberculoso, pero la diferencia es el tiempo, ¿no? Porque pulmonar tiene menos tiempo que osteoarticular. Bueno, algunas preguntas que me pueden hacer, pero recordar la bibliografía, verificar el portal del MINSA, manuales para capacitación y manejo de tuberculosis, módulos de capacitación y bueno, todo lo que hemos podido revisar. Bueno, estimados alumnos, eso sería todo con respecto a la clase de TBC. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda. Sí, doctora, yo tengo una Sí, pregunta. sí, dime. Ahora que estamos rotando las diferentes especialidades, nos dicen acá rato, cuando estés en tu posta alejada de todo el mundo y de Dios, Uh-huh. eh, el diagnóstico de el mal de POTS se hace con radiografía, con examen clínico. Muchas veces nos dicen que eso no vamos a tener. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico en estas circunstancias? Lo que pasa es de que el MINSA, sobre todo, que es donde se hace lo del serum, es un sistema de redes. ¿Qué significa? Significa que ustedes, ante la sospecha, tienen que derivarlo. Supongamos que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Van a ser en la posta de Altos Cazador. Altos Cazador queda a 8 horas de Juliaca. Entonces, hay un paciente que tienen ustedes, porque ustedes generalmente conocen a su población, que regresa, ¿no? Tiene, por ejemplo, lumbalgia o dorsalgia crónica y tiene el antecedente. Dice, ¿sabe qué? Mire, doctor, a mí me dan siempre lo mismo que les dije, ¿no? Diclofenac, orfenadrina, se me pasa y regresa, se me pasa y regresa. Entonces, indagan los antecedentes. ¿Qué van a hacer? Una referencia. ¿Dónde lo refieren? Lo van a referir en este caso, al centro de salud que puede tener acceso a rayos X y le hacen su referencia, le hacen la orden de rayos X. Hay pacientes inclusive que dicen, algunos, no todos, dicen, doctor, y con esta orden que me da rayos X para el CIS, ¿puedo ir para allá? Ah, sí, se puede. Ah, ya. Entonces, refieran, o sea, no se preocupen por no referir. Lo malo es quedarse con el paciente y que no haga muchos estudios. Y eso es a veces el problema también de los mecoserums, porque sucede de que hay casos que piensan que solo las emergencias tienen que ser referidas. Y no solo las emergencias tienen que ser referidas. Los pacientes de consulta externa también tienen que ser referidas. ¿Con qué pacientes ustedes se quedan? Pacientes que tienen resfrío. ¿Qué significa? Pacientes que tienen una alteración aguda y que lo pueden resolver. Pacientes, por ejemplo, de niño sano, PICRET, que no tienen otra alternativa, se quedan con ese paciente. Pacientes con gastroenteritis, se quedan con ese paciente. Pero si, por ejemplo, ustedes, ¿no? Están revisando un paciente, ya sea de cualquier edad, y le escuchan un soplo, entonces con ese soplo, ¿qué sucede? Ah, no, uy, ¿qué tendrá? Pues será un soplo fisiológico, será un soplo patológico en corazón, no lo tengo que referir, no te vas a quedar con el paciente. Por más, tú tal vez puedes decir, es un soplo fisiológico, ¿no? No, pero un soplo es un soplo, tienes que referirlo para que le hagan un EKG y que lo vea el cardiólogo. O sea, eso sí nos falta a nosotros como médicos, docentes, a todos, de decirles de que cuando un paciente requiere ser referido, tienen que hacerlo, tienen que referirlo.
Entonces, señor, usted necesita una radiografía, señor, necesita esto. Le dan su analgésico, pero ya lo mandan porque ya tiene 2 episodios o más anteriores que esto. Ahora recordar, por ejemplo, yo, bueno, con otros colegas hemos hecho campañas de salud. O sea, nos íbamos a lugares lejos. Por ejemplo, una vez me fui a Nicasio, que queda más o menos, creo, a unas 3 horas, 4 horas de Juliaca, y todavía en carro del ejército. Entonces fuimos como unos 4 médicos, un odontólogo, una psicóloga, una nutricionista. Cuando veo los casos, ellos tienen su médico serum, o sea, no es que no tengan, tienen, pero nos vamos a la campaña y los pacientes van pues multitud, cantidad. ¿Por qué? Porque buscan otra opinión. Porque pues, el médico serum no le ha resuelto el problema que tiene. Y en ese momento, nosotros que hemos diagnosticado, que a mí me pareció que cómo se les fue a pasar, de verdad, a una señora que tenía CA de mama, y que solamente el médico serum de ese momento, claro, no lo hemos hecho quedar en mal, pero sí le hemos dicho, mire, tiene que hacerse esto, tiene que ir. Le había dicho de que era, como que era, que solamente era por lo de la lactancia y que este nodulito ya se iba a ir. Pero, ¿cómo sabemos que era cáncer? ¿Cómo supimos nosotros que era cáncer y cómo el doctor no? Porque había pues lo que es el sangrado en el pezón, la retracción y la piel de naranja. O sea, eso no lo vas a ver en la mastitis. En la mastitis ves la inflamación, ves el edema, la rubicundez, el dolor, que el paciente está con fiebre, pero no vas a ver piel de naranja, no vas a ver sangrado, que no es rojo rutilante, sino que el sangrado va desde adentro. ¿Cuánto ya de estadiaje tendrá la paciente? Por esto que no la refirió el doctor, no lo sé. Pero apenas se enteró la señora, se fue a Juliaca para poder verse. Otro paciente que tenía un quiste de Baker, con una señora de, ¿cuántos años? 75 años. Y el médico le había dicho de que no, que es una inflamación solamente, y la daba analgésicos. Pero no era una inflamación, era un quiste de Baker. Entonces, ese quiste de Baker, y no era pequeño, era grande, medía 10 por 20 centímetros. Hasta parecía otra cosa, hasta parecía un CA, pero era quiste de Baker en hueco popliteo. Entonces, ¿qué sucede? El manejo de los pacientes debe ser integral. Entonces, tienen que manejar pacientes agudos que se quedan en su población, acciones de prevención que se quedan con toda su población, pacientes que ustedes le tienen que dar el chance de que puedan progresar en su enfermedad. Incluso puede ser una hernia de núcleo pulposo y ustedes, o no me refiero a ustedes, no en particular, sino el médico que se encuentra en el serum no lo deja avanzar en su proceso de recuperación y llega aquí a la ciudad cuando ya pues ha pasado años, ya la columna está deforme, ya lo tenemos que operar, no le han puesto ni un corrector de postura, nada. Entonces, es como que paso el rato, paso el momento. Ahora ustedes dirán, doctora, entonces derivo a todo el mundo. Deriva a los que requieran. ¿Y qué? Pero mi jefe de red me va a reñir porque me va a decir, ¿por qué derivas? Porque necesitan derivación. Entonces, el sistema de salud, si bien es cierto, la mayoría de médicos solamente piensa como esto, ¿no? Patología, tratamiento, manejo, etcétera, pero no piensa en la parte administrativa. Si ustedes no movilizan pacientes, entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente no va a haber la movilización de recursos tampoco para el área de salud. Si todos se quedan con su población y no lo derivan, simplemente van a decir de que pues no requiere más médicos esta posta, no requiere radiografía, no requiere esto. En cambio, si, por ejemplo, usted en su puesto de salud ha derivado 5 pacientes por lumbalgia o por descarte de TBC, porque no tiene radiografía, entonces el jefe de red va a decir, ay, ¿por qué derivas mucho? ¿No puedes resolverlo ahí? Que esa es la típica frase. Entonces dice, no, doctor, no lo puedo resolver porque este paciente necesita una radiografía de tórax, parece TBC, parece neumonía, parece entonces lo tengo que derivar porque no tengo. No, pero tienes que resolver, todo el mundo siempre resuelve.
Bueno, doctor, es lo que sucede, que son las estadísticas. Sería bueno de que este nivel, tal vez por la afluencia de personas y referencias que tengo, pueda contar con rayos X y suba de nivel o exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué están haciendo por su posta? Están haciendo que su posta y su población pueda elevarse y tener más. Y de lo que tenía un médico y una enfermera, tal vez un médico y un técnico, ya va a tener tal vez dos, ya va a tener dos enfermeras, dos médicos, tal vez va a tener dos técnicos, tal vez va a tener rayos X, laboratorio, va a tener incluso tal vez una ambulancia que antes no tenía, pero si no se mueven, pues la gestión tampoco, pues, ahora todos nosotros como médicos y especialistas o médicos que de una forma u otra han hecho ya otro tipo de especializaciones como administración o gerencia, nosotros sabemos que podemos mover así los recursos, pero el problema pues que si no lo hacemos desde los chiquitos, o sea, desde las partes pequeñas, no se pueden mover recursos. Pero sí, derívalo al paciente, derívalo, porque si no se estanca. A ver, Joel David había levantado la mano. Sí, doctora, disculpe, le he apretado por error. Ya, no te preocupes. Bueno, Edgar y Joel, Miguel y Kevin. Bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias por acudir a la clase, que han podido acudir y bueno, también la clase va a estar grabada. Eso sería todo. Hasta luego. Buenos días con todos. Solo, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.